De acuerdo con la Organización Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, existen varias formas desde el poder para disfrazar de legales algunos contratos que en el fondo no lo son, principalmente cuando se trata de beneficiar a una determinada empresa, grupo o persona y con ello obtener a su vez algún beneficio. En esta figura de disfraz, según Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, entran algunos contratos por adjudicación directa. ¿De qué se trata este tipo de contratos? De esto y más vamos a hablar en Expedientes TVC. Los saluda con mucho gusto su servidor, Leonardo Ferrera. Acompáñenos. Expedientes. Vamos por partes. Fíjese, la adjudicación directa es el método de contratación del gobierno, sea federal, estatal o municipal, incluso las alcaldías también en la Ciudad de México, a través del cual se compran bienes o servicios sin un concurso de licitación pública que garantice las mejores condiciones. Es decir, yo gobierno te adjudico de manera directa a ti, empresa, un contrato o contratos para que brindes un servicio público o participes en la construcción de alguna obra, sea carretera o también de cualquier tipo de construcción. Esto sin haber licitado o invitado a otras empresas para elegir a la que ofrece un mejor servicio o costo. Es decir, de alguna manera es sacar de la jugada a otras empresas para beneficiar solo a una. La Constitución sí lo permite, pero solo para situaciones justificadas. Por ejemplo, en casos de una emergencia. De esta manera, la adjudicación directa en compras gubernamentales debería ser la excepción. Sin embargo, la mayoría de los contratos que realiza el gobierno federal es sin concurso de licitación. Solamente para darnos una idea, de acuerdo con el portal Compranet, el 3 de diciembre del año 2018, solo 2 días después de asumir el poder, el gobierno federal celebró 27,276 contratos por un monto de 59,796 millones de pesos, de los cuales, fíjese, 8 de cada 10 contratos fueron por adjudicación directa. Lo invitamos a ver el siguiente reportaje que preparamos para usted. Vamos a ver la primera nota. No hay gasolina en ningún lado. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a volver locos? Eran los primeros días de enero de 2019. A un mes de que el nuevo gobierno asumiera el poder, México vivía un grave desabasto de gasolina que ocasionaría importantes pérdidas económicas. Mira, no hay nada de gas. Empezó a ser, se les acabó. Ni una gota. El presidente justificó el desabasto diciendo que habían cerrado los ductos de Pemex para combatir el huachicol. Para enfrentar el problema, el gobierno compró pipas a Estados Unidos para transportar combustible. Realizó la compra de 671 pipas por un costo de $92 millones en una adjudicación directa. Debido a la emergencia, el gobierno justificó la compra directa a la empresa Detroit Diesel Alliance. Entre el 2003 y 2015, esta misma empresa celebró 93 contratos con Pemex, de los cuales 70 fueron por adjudicación directa. El propio gobierno federal, el que a causa del plan contra el robo de combustible y a la falta de previsión de la estrategia de abasto, ocasionó daño económico. Este fue el inicio de los miles de contratos por adjudicación directa que ha realizado el gobierno, a pesar de que se comprometió a prohibir esta práctica en su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 como una medida anticorrupción. Las adjudicaciones directas se han reducido en un 30% con respecto al mismo periodo del año anterior. Las cifras oficiales lo desmienten. De acuerdo con el portal Compranet, en 2019 casi 8 de cada 10 contratos se dieron por adjudicación directa, equivalente a 78.4%, el porcentaje más alto en la última década. En total, 139,800 contratos fueron por esta vía, en contraste con 23,627 contratos por licitación pública, equivalente a 21.6%. Estas adjudicaciones directas deben de ser la excepción, no la regla. Hay dependencias donde prácticamente más del 80% de contratos
han sido adjudicación directa. La licitación pública es el procedimiento de contratación donde el gobierno garantiza las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, bienes y servicios que ofrecen las empresas en beneficio de la sociedad. La Secretaría de la Función Pública recomienda no utilizar el procedimiento de adjudicación directa solo en casos de emergencia o fuerza mayor, como los desastres naturales o cuando está en riesgo la seguridad nacional. En la mayoría de los contratos directos que ha otorgado el gobierno, no ha cumplido con este criterio. Esto es una señal preocupante porque esto involucra que haya más riesgos de corrupción y que tengamos menos competencia en las compras públicas. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, encargado del proyecto del Tren Maya, es una de las instituciones que más contratos por adjudicación directa ha recibido en 2020, con casi 66.233 millones de pesos, casi el monto de los 109 fideicomisos que desaparecieron los legisladores de Morena. En 2020, el gobierno federal rompió su propio récord de adjudicaciones directas de la década, donde 79.3% de los contratos han sido entregados por este mecanismo. De esta forma, no se garantiza la transparencia ni el uso adecuado de los recursos públicos. La plataforma Compranet muestra que hasta septiembre el gobierno celebró 83.261 contratos por adjudicación directa, mientras que la licitación pública, que debería ser el mecanismo más utilizado de acuerdo con la Constitución, ha sido usada solo para 12.501 contratos, o sea, 20.7% del total. Esto, a pesar de que el mismo gobierno, a través de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, reconoce que las adjudicaciones directas afectan los procesos de competencia en las contrataciones públicas. Leonardo Ferrera, Mega Noticias, TVC. Como acabamos de ver, porque digo, desde el poder es muy fácil decir, es legal. Bueno, sí. La ley establece que los contratos por adjudicación directa deben realizarse por excepción, estábamos comentando, cuando haya obras de bienes y servicios para los cuales no existen alternativas o sustitutos. También cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o también de alguna región. Cuando los contratos por adjudicación directa, fíjense, se convierten en la regla y no en la excepción. De acuerdo con la agrupación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, surge el riesgo, por ejemplo, y lo hemos visto, de privilegiar empresas de políticos o de hijos de políticos. Lo invitamos a ver la segunda parte de este serial de reportajes que preparamos para ustedes. Aquí te traigo 400. Desde el inicio del gobierno dije que no iba yo a tolerar ningún acto de corrupción, ni siquiera de mi familia. Cuando las palabras se las lleva el viento, reza el dicho popular. La Organización Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad asegura que hay muchas formas de hacer negocios en lo oscurito, desde el amparo del poder. Uno de los espacios principales donde puede darse la corrupción es en los contratos del gobierno. La Constitución establece que en las contrataciones, el gobierno deberá privilegiar las licitaciones públicas para dar transparencia y certeza jurídica a los recursos y empresas participantes. Sin embargo, 4 de cada 5 contratos son adjudicaciones directas, sin dar a conocer los criterios por los que se otorgaron esos recursos. De acuerdo con el portal Compranet, durante los primeros 9 meses del 2020, el gobierno federal ha celebrado 105,000 contratos, que equivale a 79.3% por un total de 334,000 millones de pesos. Si se hacen las cosas mal, quien recibe un contrato puede ser una empresa o una persona que no tiene nada que ver con el bien o el servicio que se debería contratar al mejor precio. ¿Por qué? Porque la empresa puede ser propiedad del hijo de un político. Es el caso del hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, quien es investigado por la Fiscalía General de la República por presuntos hechos de corrupción. A León Manuel Bartlett se le relaciona con 18 contratos, de los cuales 11 fueron por adjudicación directa, es decir, sin concurso público ni competencia. El monto total de los contratos supera los 268 millones de pesos. En uno de estos,
El IMSS le compró a sobreprecio 20 ventiladores para pacientes con COVID, 85% más caros que otros modelos similares, por 31 millones de pesos. Según Mexicanos contra la Corrupción, existen otros riesgos en los contratos por adjudicación directa. Puede ser directamente propiedad de un político o de uno de sus amigos, puede ser una empresa fantasma que se use para desviar recursos. En 2019, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, identificó que varias empresas que han recibido contratos públicos por el gobierno federal son empresas fantasma. Es el caso de Limpieza y Mantenimiento Scielsa SADCB, la cual aparece con 13 contratos, de los cuales 7 fueron por adjudicación directa, por 19.1 millones de pesos. De acuerdo con el SAT, estos contratos fueron firmados por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y DICONSA. Nosotros hemos empezado a encontrar irregularidades como empresas sancionadas en Estados Unidos y en México que están recibiendo contratos. Algunas de las empresas más favorecidas en 2019 por el gobierno federal con contrataciones directas, según Compranet, son laboratorios farmacéuticos. Lo que sorprende es que en algunos de estos laboratorios, como Grupo Fármaco Especializados SADCB, Farmacéuticos Maipo SADCB, Farmacéutica Dimesa y Ralca SADCB, el presidente pidió a la Secretaría de Hacienda que no les permitieran participar en licitaciones o adjudicaciones por presuntos actos de corrupción. Otro laboratorio que aparece en el listado de las empresas que más contratos recibieron por el gobierno es PISA, acusada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS de entregar en 2019 un lote de medicamentos contaminados para el cáncer. De acuerdo con el artículo 217 del Código Penal Federal, conceder ilícitamente adjudicaciones y contratos es un delito que alcanza hasta 12 años de cárcel. De los 250,000 contratos por adjudicación directa que ha realizado el gobierno federal entre 2019 y 2020, se desconoce cuántos se han realizado en oscurito, al amparo del poder. Leonardo Ferrera, Mega Noticias, TVC. Uno de los expertos comentaba de esta agrupación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que según el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que en su inicio presentó el gobierno federal, pues dijo que iba a desaparecer la figura de la adjudicación directa a fin, así textual, dijeron, de evitar las corruptelas del pasado. Pero en los hechos, como muestran las cifras de Compranet, y Compranet, este portal que es del gobierno, pues el actual gobierno es el que ha otorgado el mayor número de contratos por adjudicación directa en las últimas administraciones, privilegiando bajo esta figura los llamados proyectos bandera del gobierno, como Dos Bocas, como Aeropuerto, como Tren Maya. Esta es la historia. Que la refinería, cuando ya esté en función, ¿qué va a pasar con nosotros que vivimos ahí enfrente? ¿Qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a enfermar de cáncer. No iba a haber corrupción, no iba a haber desfalcos, no iba a haber nada. ¿Y qué está pasando en este aeropuerto? No queremos que nos traigan proyectos que no ha sido del interés y no ha sido de la iniciativa de nuestros pueblos. Los contratos por adjudicación directa predominan en los proyectos bandera del actual gobierno, como la refinería Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya. La Constitución, en su artículo 134, define que las contrataciones de bienes, servicios u obra pública deberán realizarse a través de licitaciones públicas. Sin embargo, 8 de cada 10 contratos del gobierno federal han sido por adjudicación directa. El gobierno de López Obrador fue más allá y en el Plan Nacional de Desarrollo que se aprobó el año pasado, dijo que como parte de su estrategia para combatir la corrupción, se comprometía a, literalmente, eliminar y prohibir las adjudicaciones directas.
De acuerdo con el portal Compranet, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, encargado del proyecto del Tren Maya, es uno de los organismos que más recursos ha recibido en 2020, con un monto de 66.233 millones de pesos y 84 contratos por adjudicación directa. Una de las empresas más favorecidas bajo este esquema ha sido Ingenieros Civiles Asociados, ICA. En junio de 2020, tomando la selva como escenario y luciendo varias unidades de maquinaria pesada con logotipos de ICA, el gobierno anunció que esta empresa recibiría 26,000 millones de pesos para construir uno de los tramos del Tren Maya. Este monto se convertiría en el más alto asignado para este proyecto. El proyecto del tramo 4 incluye 520 kilómetros de vía férrea por donde va a pasar el tren, incluye 224 kilómetros de carretera, es una carretera de 4 carriles. Sin licitación pública, queda la duda si otra constructora podía haber realizado la misma obra a menor costo. ICA también fue invitada por el gobierno a participar en la construcción de la refinería Dos Bocas y el Parque Ecológico Lago de Texcoco, otro ambicioso proyecto del presidente. Otras instituciones que han sido fundamentales para los objetivos de esta administración y a las que les han entregado la mayor cantidad de recursos en 2020 son la Guardia Nacional con 2.836 millones de pesos, la Fiscalía General de la República con 2.832 millones de pesos, la Secretaría de la Defensa con 1.989 millones de pesos, la Secretaría de Marina con 917 millones de pesos. Con el objetivo de atender la emergencia de la pandemia, la dependencia que más recursos y convenios por adjudicación directa ha recibido es el Instituto Mexicano del Seguro Social con 26.883 contratos y un monto de 33.290 millones de pesos. Cabe recordar que el IMSS hace unos meses estuvo involucrado en un escándalo al comprar por adjudicación directa y a sobreprecio 20 ventiladores al hijo del director de la CFE, Manuel Bartlett. Si quitamos a las instituciones que están atendiendo esta crisis, como el IMSS, el ISSSTE o la Sedena, encontraremos que el porcentaje de adjudicaciones directas sube todavía más, hasta 82%. De acuerdo con la Organización Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el uso y abuso de las adjudicaciones directas es uno de los problemas que abre más posibilidades para cometer hechos ilícitos. ¿Dónde quedaron las promesas del gobierno para combatir la corrupción? Leonardo Ferrera, Mega Noticias, TVC. Más de 66,000 millones de pesos, lo que ha otorgado el gobierno federal a algunas instancias del gobierno como Fonatur, pues deseamos que es casi el monto de lo que se quitó a los 109 fideicomisos, que representa pues esa cifra pues millonaria. Casi, bueno, pues podremos decir que lo que puso el gobierno con el dinero de todos los mexicanos para un trayecto o para una obra de construcción como es el Tren Maya, adjudicado económicamente a Fonatur, pues digamos que de los fideicomisos, pues ahí se puede solventar, digamos que el gasto. Fíjese, el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, por sus siglas, advirtió que el riesgo de corrupción en las compras públicas es mayor cuando se privilegian los procedimientos de adjudicación directa e invitación restringida, debido a que estos se permiten altos márgenes de discrecionalidad. Y aunque, como dijimos, la ley establece que debe existir una justificación cuando no se opta por la licitación pública, pues en muchos de los casos estos documentos, señala IMCO, no son subidos a Compranet, por lo que no puede conocerse las razones de la excepción y si son procedentes. O sea, esto quiere decir que si estamos diciendo que 8 de cada 10 contratos, porque nos lo dice Compranet, se hace por la vía de la adjudicación directa, pero finalmente el gobierno, de acuerdo con IMCO, no está subiendo muchos de esos contratos a Compranet, pues evidentemente la lógica dice que debe haber más contratos por adjudicación directa que no los estábamos conociendo, no los estábamos sabiendo. Esto de acuerdo a lo que dice IMCO. Pero veamos lo que dicen otros expertos, como Carlos Méndez. Él es auditor certificado en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Vamos a escuchar. Carlos Méndez, auditor certificado en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, indicó que aunque las adjudicaciones directas están contempladas como un proceso legal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrían ligarse a actos de corrupción. Que se realiza sin la puesta, sin que exista competencia. Esa misma situación
ha generado que muchas veces no se obtenga el resultado deseado, toda vez que este procedimiento pues lógicamente termina llevándose a actos de corrupción. Las compras del actual gobierno han sido en un 80% por adjudicación directa, sin ninguna transparencia. Según Mexicanos contra la Corrupción, en 10 meses, la actual administración ha comprado 165,000 millones de pesos por adjudicación directa. En 120,000 contratos, 90,000 fueron en proceso de adjudicación directa, 13,000 por licitación pública y 6,000 por invitación. La adjudicación directa no ha funcionado como se esperaba, porque se ofrecen moches o mordidas que involucran a los mismos servidores públicos con empresas de dudosa procedencia o usurpación de identidad. De acuerdo con el especialista, se trata de un signo de corrupción en los términos de contratos que no se transparentan como en una licitación. Claudia Lobatón, Mega Noticias. Siguiendo con la información de Chiapas, fíjense, en todos lados se cuecen habas. Por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como saltimbanqui, así mire, ahí va, como saltimbanqui, de escándalo en escándalo. Va el presidente municipal, el señor Carlos Morales Vázquez, quien al llegar al poder se presumió, obviamente ante los electores, de ser un hombre honesto, al señalar supuestos malos manejos del presupuesto de su antecesor, al que denunció por un millonario desfalco. Ahora este alcalde es acusado por la oposición de presuntos actos de corrupción al comprar con recursos del municipio 3,834 contenedores de basura a una empresa que él conoce mediante adjudicación directa por un monto superior a 28 millones de pesos. Vamos con nuestra compañera Claudia Lobatón de Mega Noticias Tuxtla Gutiérrez. Como decíamos, Claudia, en todos lados se cuecen habas, ¿o cómo ves? Así es. Buenas noches. Efectivamente, en el estado de Chiapas tenemos esta situación tan lamentable y no solo se da a nivel municipal, como el caso de Carlos Morales y este contrato millonario que tiene con la empresa Proactiva, que además cada mes los tuxtlecos tenemos que pagar 11 millones de pesos por un sistema que en otros estados, como en Mérida, pues se realiza por la mitad de ese costo. Y además ofrece otros servicios, como pues los contenedores de basura, que la misma empresa los dotó a Mérida. En este caso, en Tuxtla Gutiérrez se hizo una compra aparte de este contrato de 11 millones de pesos que se dan al mes. Pero esta situación, como dices, no se cuecen habas nada más a nivel municipal, también a nivel estatal. En la Secretaría de Salud, por ejemplo, desde que inició la pandemia, nosotros hemos solicitado la información del secretario de Salud, cuando daba todavía las conferencias de prensa, el tema de la adquisición, por ejemplo, de los respiradores para las 12 clínicas COVID que hay en el estado de Chiapas, y también, pues nunca se nos dio esta información, cómo fueron los contratos, además de los gastos que se han realizado durante todos estos meses de la pandemia, pues tampoco, ni siquiera está actualizado el portal que en otras entidades tiene un específico de toda la información de los gastos COVID, hasta se han transparentado, por ejemplo, los contratos. En el caso de salud, ni siquiera tiene actualizado el número de casos positivos en el estado de Chiapas desde hace ya cerca de 3 semanas. Entonces estamos diciendo que si no se transparenta algo que... Fíjate, Clau... casos llevamos, pues imagínate que nos dijeran cuánto se han gastado en esta pandemia. Además de que se hablaba, la secretaria del Sindicato de Trabajadores de la Salud, Jesús Espinosa, dijo que, y también la diputada de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Olvita Palomeque, ella es integrante de esta comisión, también en su momento denunció los contratos que se hicieron con empresas originarias de Tabasco, que dicho sea de paso, de allá es originario nuestro secretario de Salud, pues de estas empresas de dudosa procedencia, y que allá se hacían estos contratos para los químicos que se utilizaban para la aspersión del dengue cuando todavía no estaba la pandemia. Y ahorita lo que denuncia la secretaria del Sindicato de Trabajadores de Salud, lo mismo. Empresas que no sabemos ni siquiera su domicilio fiscal, que tienen estos contratos de adjudicación directa,
en el caso de pues estos insumos para la pandemia por COVID-19 que se ha estado dando a los trabajadores de la salud y pues no se ha transparentado de qué tipo de licitación se dio y se asume que se trata de adjudicaciones directas. Lo lamentable de esto es que el gobierno federal, su pues campaña siempre dijo, ¿no?, que no había corrupción, que se iba a combatir este tipo de actos impunes en otras administraciones y pues ahora se está repitiendo este patrón. Vemos que 8 de cada 10 compras que ha hecho el gobierno federal en los últimos 10 meses pues han sido por adjudicaciones directas y pues las cifras ahí están en la nota que acaba de pasar, pues que es a nivel país y como tú dices, se cuecen las habas. Así es, ya no queremos que se cuezan las habas, pero parece que ese es el destino, claro, que nos está, digamos, impregnando a gran parte de los mexicanos en este país. Te agradezco mucho tus palabras y en verdad lo que se acaba uno enterando. Digo, si no es por la oposición, porque están en la oposición, y no sé si estuvieran en el poder sería lo mismo o no, si no fuera también por investigaciones periodísticas o porque algún ciudadano se mete a Compranet, pues nadie se entera para dónde va el recurso del dinero que pertenece finalmente a todos los mexicanos. Te mandamos un abrazo muy fuerte, Claudia. Hasta luego, muy buenas noches. Muchas gracias, gracias. Bueno, pues en Oaxaca, la Fiscalía Anticorrupción investiga posibles adjudicaciones directas e irregulares. De esto y más vamos a hablar después del corte en Expedientes TVC. Siga con nosotros. Gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC. Su servidor, Leonardo Ferrera, y el tema de las adjudicaciones directas, usos y abusos. Y antes del corte estamos diciendo que en Oaxaca la Fiscalía Anticorrupción investiga a dependencias estatales por posibles adjudicaciones directas irregulares. Nuestra compañera Yamilet Carranza de Mega Noticias Salinas Cruz nos tiene la historia. El fiscal anticorrupción de Oaxaca, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, reveló que de diciembre de 2019 a agosto de 2020, la dependencia a su cargo mantiene abiertas carpetas de investigación por supuestas adjudicaciones directas que pudieron haberse dado de forma irregular en diferentes áreas de la administración pública estatal, que de comprobarse podrían incurrir en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Se recibieron 8 relacionadas en concreto con uso ilícito de atribuciones y facultades. En ese sentido, lo que te puedo decir es que tenemos denuncias que dieron origen a investigaciones que pueden derivar en este delito, ¿no? Es decir, que de manera irregular se contrató obra y servicios. Obviamente, las dependencias que en mayor medida generan estas acciones, pues obviamente es la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Salud. El responsable de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción en el Estado señaló que pese a la contingencia que enfrenta Oaxaca por el virus SARS-CoV-2, ninguna dependencia puede generar un acuerdo macro que establezca que a partir de este momento todo pudiera ser adjudicación directa. Tiene que ser obra por obra, contrato por contrato. La dependencia no puede generar un acuerdo macro donde diga que por la pandemia a partir de ahora todo va a ser adjudicación directa. Eso no. Se tiene que justificar por qué cada una de ellas es adjudicación directa. Iruegas Álvarez dijo que de acuerdo con la ley, se establece que para quienes incurran en este delito podrían alcanzar una pena que va de los 6 meses hasta los 12 años de prisión, dependiendo del reproche o exigibilidad respecto a la persona que se le esté procesando. Mega Noticias, Yamilet Carranza. Vamos a seguir con esta información. Fíjese, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, informó en el año 2018 que cada año el gobierno federal realizaba un promedio de 228,000 compras por adjudicación directa. En ese año, 2018, la COFESE sancionó a varias empresas y también a personas físicas que cometieron prácticas monopólicas, principalmente en la producción, distribución y comercialización de materiales de uso médico, adquiridos por las principales instituciones de salud pública, como el IMSS, el ISSSTE, y no se le hace raro que 2 años después siguen los mismos problemas, las compras de ventiladores a sobreprecio, en fin.
Las prácticas anticompetitivas en que incurrieron estos proveedores se tradujeron en sobreprecios que impactaron en la capacidad del Estado, del gobierno, para atender otras necesidades de la población. De acuerdo con algunos expertos, el abuso en las adjudicaciones directas continúa y están asociadas a la opacidad y también a la corrupción. El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bojorquez, en entrevista con Meganoticias TVC, señaló que todos los gobiernos federales se han excedido en las adjudicaciones directas, pese a que aseguran que terminarán con este mecanismo opaco. Vamos a escuchar. Lo que sí es muy claro es que lo prometido al principio de esta administración no se ha cumplido a cerca de 2 años de haber tomado posesión del cargo, ¿no? La verdad es que aquí no hay transformación profunda de la manera en la que compra el gobierno, no ha habido pues ese giro que se esperaba para encontrar muchas más licitaciones que adjudicaciones directas. Bueno, pues Eduardo Bojorquez advirtió que el delegar la responsabilidad de las compras de salud a través de Naciones Unidas, como ya lo hizo el gobierno federal, representa un vacío legal en contra del derecho a saber de los mexicanos. Podría parecer positivo, pero en términos de transparencia, Dan, ni tú, ni Tania, ni yo, ni el auditorio sabrá con la misma certeza de qué estamos hablando. Los estándares de Naciones Unidas en términos de transparencia están por debajo de los de México y mucha de la información que, por ejemplo, su reportero consultó a través de Compranet no estará disponible a través de esta plataforma porque Naciones Unidas tiene otros mecanismos de divulgación de la información que se tiene. Yo creo que hemos creado ahí un vacío legal que actúa en contra del derecho a saber de las mexicanas y los mexicanos. Bueno, pues seguimos con el comentario de expertos sobre el uso y abuso de las adjudicaciones directas. También en entrevista con Meganoticias TVC, Sandra Romandía, periodista de investigación, aseguró que no todas las adjudicaciones directas son corrupción, sin embargo, dan pie a la opacidad. Vamos a escuchar. Pues darle a una empresa que por consideración o de manera discrecional o porque algún directivo de alguna instancia decide que es la que tiene que ganarse el contrato para las obras o para las adquisiciones, pues es absolutamente riesgoso, porque nosotros ya no nos enteramos si esa empresa es realmente capaz de poder dar este servicio, ¿sí? No nos enteramos si esa empresa a lo mejor se acaba de crear y mucho menos nos enteramos si era realmente la más indicada para ese proceso. Bueno, pues la misma periodista Sandra Romandía señaló que en 2019 la mitad de los contratos federales fueron por adjudicación directa y que las dependencias siguen contratando empresas fantasma. Hay poca actividad de la auditoría y bueno, así como tú dices, como se ha señalado en otros espacios, pero también a los periodistas que hacemos periodismo de investigación nos hemos encontrado con que varias dependencias no están entregando información por la pandemia. Entonces, eso nos pone en una situación de muchísimo riesgo por la opacidad que se puede venir más adelante. La pandemia no debe de ser un pretexto o una justificación para que las distintas instancias de gobierno no estén entregando la documentación sobre las compras, sobre las adquisiciones, sobre la facturación, sobre la entrega de contratos, y estamos viendo que sí hay cierta resistencia. Atención con esta información, es importante y en verdad que pues parece que eso ocurre en otro lugar y no ocurre aquí en México. Fíjese muy bien. Algunos expertos señalan que las adjudicaciones directas fueron elementos que aparecieron en uno de los métodos más sofisticados del crimen organizado, la defraudación fiscal a través de las llamadas empresas factureras. De acuerdo con la Procuraduría Fiscal de la Federación, se han documentado casos de funcionarios públicos de todos los niveles del gobierno que forjaron pactos criminales con empresas fantasmas. Estábamos escuchando hace un momento a la periodista Sandra Romandía hablando de las empresas fantasmas. Y de acuerdo con una investigación de mi compañero periodista Abel Martínez, de ese tamaño es la opacidad que se puede tener a través de las adjudicaciones directas y la organización para crear empresas que, coludidas con el gobierno, pues desvían recursos.
Varios han sido los escándalos revelados por investigaciones periodísticas que han dado pie incluso ya a procesos penales. Para platicar sobre esta relación y esta investigación, pues saludo con mucho gusto a Abel Martínez, periodista de Mega Noticias TVC. ¿Cómo estás, Abel? ¿Qué tal, Leo? Muy bien, un gusto de estar contigo esta tarde-noche. Pues platícanos, ¿cómo opera esto de las facturas, las empresas fantasma, las adjudicaciones directas? Hay todo un entramaje ahí que es real, le está ocurriendo. Platícanos, por favor. Puntualicemos rápidamente sobre las adjudicaciones directas. Como ya lo destacamos y lo aclaramos, no se trata de mecanismos ilegales. Sí que abren la puerta a la corrupción y a la opacidad, pero incluso en las invitaciones a por lo menos 3 empresas o en las licitaciones públicas también se llega a documentar el tema de la simulación. ¿Qué quiere decir? Nos ponemos de acuerdo, 3, 4 empresas competimos, pero ya sabemos que va a ser una la que va a ganar. Eso no cierra. Sin embargo, obviamente que más del 80% de los contratos que otorga el gobierno se den por adjudicación directa, pues prácticamente es un escándalo, y en los estándares internacionales, por supuesto, pues nos lleva a pensar que hay muchísima opacidad y bueno, pues en algunos casos ya documentados corrupción. El tema de las factureras son empresas fantasma, la organización criminal, los cárteles, empresas dedicadas a obtener dinero de manera ilícita. En el menor de los casos graves, bueno, pues se trata de empresas que se constituyen formalmente, que de alguna forma simulan actividades, y esto para vender facturas a empresas que sí están dadas de alta de manera formal y que están operando y que tienen sus oficinas y sus empleados, y bueno, pues les dan estas facturas para poder evadir impuestos. Esto se ha pues prácticamente identificado desde el año 2010 y ya es motivo de persecución, aunque en este objetivo de hacer justicia, pues realmente los resultados han sido mínimos. El segundo tema de las empresas factureras tiene que ver ya con el crimen organizado. Simulan una actividad, un pago de un servicio, y detrás de esa factura, detrás de ese movimiento pudiera estar la trata de personas, el narcotráfico o el pago de algún soborno. Y el tercero, que es el más grave, Leo, es todo lo que hemos escuchado aquí en Expedientes TVC. Cuando funcionarios elegidos para tener un puesto de honor, que es gobernar a los mexicanos o bueno, pues a los habitantes de cualquier municipio o de cualquier estado, bueno, pues ellos generan un pacto de crimen. Y bueno, pues prácticamente ellos generan una empresa, se adjudican una obra, un proyecto, y el objetivo es llevarse la mayor cantidad de recursos. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Hay una administración local, estatal o federal que quiere desarrollar un proyecto, se plantea, se asigna un presupuesto, nos va a llevar esta inversión, ¿no? Bueno, pues hay políticos, hay funcionarios que detrás de su figura política, bueno, pues ya están creando un mecanismo, una empresa que va a ser a quien se le va a adjudicar esta obra. Ya esta empresa, con el contrato en mano y los recursos depositados en cuenta, tiene 2 opciones: hacer la obra con el menor recurso posible, sin importarnos la calidad, o como quede, y ahí está la obra que hizo el señor presidente gobernador, o no hacerla, y después, años después, nos enteramos que esa actualización de una carretera, que esa actualización de una calle, pues realmente no ocurrió. Ese es el caso más grave y bueno, pues se está cometiendo por autoridades, por funcionarios públicos. A mí me llama la atención cómo perseguir un delito o un presunto delito cuando estás en el poder y desde el poder utilizas esa posición para ser ilícitos. Es decir, quien fiscaliza si quien está en el poder comete un ilícito. No estamos diciendo que todos los políticos no, pero quien lo hace, ¿cómo lo fiscalizas? ¿Cómo fiscalizas que era un error haberle dado, por ejemplo, contratos de adjudicación directa a una empresa de un hijo de un político, director de la CFE, a un sobreprecio, cuando por un ventilador se pueden haber comprado 4? ¿Cómo lo fiscalizas? Hasta que por ahí se ventila, solamente. Sí, Leo, todo está muy claro. Tenemos una constitución, tenemos leyes, tenemos reglamentos, tenemos sanciones. Aquí el tema es la voluntad de aplicar las sanciones y no fijarnos si es de uno o de otro partido político. El tema de la fiscalización viene de una investigación y si esa investigación se hace, pues no hay ningún problema, se castiga, se sanciona y hay personas que pudieran estar en la cárcel. Si eso no ocurre, si no hay una voluntad de
empeñar la palabra y decir a partir de 2018 las adjudicaciones directas se eliminan, y no ha ocurrido, entonces ya no estamos hablando más que de Estado de Derecho y que no se hacen cumplir las leyes. Pero bueno, en este esquema de las adjudicaciones hay casos emblemáticos. El tema de Chihuahua con César Duarte, bueno, pues por lo menos 100 empresas fantasmas por las cuales se desviaron recursos públicos. El caso de Javier Duarte, 69 documentó el SAT, también empresas fantasma por donde se desviaron recursos. En el caso de Javier Duarte, bueno, pues ya tiene una sentencia de 9 años, pero bueno, pues ahí está. Incluso uno de los personajes que lo acompañó en su gobierno dijo: fueron más de 600 empresas con las cuales triangulamos dinero. Y uno de los casos más importantes es la llamada estafa maestra, una investigación periodística también que revela cómo se desvían más de 400 millones de dólares a través de más de 100 empresas fantasmas. Un mecanismo del crimen organizado y donde están involucrados funcionarios. En este momento, Rosario Robles, en ese momento secretaria de Desarrollo Social, secretaria de la SEDATU, bueno, pues está presa por ese señalamiento. No ha sido comprobado, pero hay toda una investigación periodística, documentos que se han revelado y que, bueno, pues demuestran que esto está ocurriendo desde un municipio hasta el gobierno federal. Ahorita porque tal vez ya se hizo público, digamos, el tema. Pero esto de las factureras, esto de las adjudicaciones directas, esto tiene décadas finalmente, ¿no? Ahorita pues sí, ya hay mayor investigación o cómo es posible acceder a ciertos documentos, digamos, públicos o Compranet, cualquier ciudadano por internet lo puede checar, pues de esa manera nos vamos enterando porque yo creo que es algo que ha ocurrido siempre y parece que las leyes se hacen hasta con cirugía estética como para poder en lo oscurito hacer ciertos arreglos donde nadie se entera o si se enteran, pues no va a haber castigo, ¿no? Mira, se ha avanzado muchísimo a partir de este siglo. Recordemos que a partir del año 2000 hay un cambio de administración y poco a poco se fueron incrementando tanto las medidas de transparencia como los candados para evitar corrupción y sobre todo las investigaciones. A partir del año 2014 se crea una lista de empresas fantasma. Entonces, siguiendo la ruta, las investigaciones periodísticas han documentado estas estafas maestras, estos desvíos multimillonarios de recursos. Si no se hubieran tenido esos mecanismos, bueno, pues realmente estaríamos hablando de que todavía estaríamos con los ojos vendados y decir, pues no, aparentemente no pasa nada, nos quedamos con el boletín, nos quedamos con la declaración de que se combate la corrupción y todo. Afortunadamente se tienen estos mecanismos. Hoy el periodismo lamentablemente está siendo criticado, principalmente el periodismo de investigación que revela todo esto, ya en el gobierno actual. Y bueno, pues lamentablemente, aunque tengamos todos estos mecanismos, podemos ir revelando, documentando vías para el desvío de recursos, pero si una autoridad, no se compromete a ser honesta y a hacer cumplir la ley, pues no va a pasar nada, Leo. Pues muchas gracias, Abel. Pues muy criticados periodismo de investigación. Obviamente, pues a quien no le conviene, ¿verdad? Que saquen ciertos trapos al sol. Pero bueno, eso siempre va a ocurrir. Gracias por estar con nosotros aquí en Expedientes TVC. Gracias a ti, Leo. Mi buena, Abel Martínez. Expertos académicos hacen un llamado al gobierno para transparentar y hacer bien su trabajo en la manera como compran y gastan el dinero o asuman las consecuencias de no hacerlo. De esto y más hablaremos después del corte. Siga con nosotros en Expedientes TVC. Gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC. Su servidor Leonardo Ferrera y el tema de las adjudicaciones directas, usos y abusos. María Marván, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró que se debe de lograr que la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, en su calidad de revisores de cómo compra y gasta el dinero el gobierno, hagan su trabajo o asuman las consecuencias de no hacerlo. Vamos a escuchar. No es un problema de falta de organismos, es un problema de asumir las responsabilidades que a cada uno de estos le toca, entre ellos a la prensa, el poder denunciar cuando estas cosas suceden. Bueno, pues María Marván también aseguró que para hacer cumplir la ley, el problema no radica en falta de organismos que vigilen.
El propio INAI nos debería de dar herramientas suficientes a través del Sistema Nacional Anticorrupción. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción debería también de estar trabajando, es decir, no es un problema de falta de organismos. Bueno, pues vamos a Sonora, donde las adjudicaciones directas también tienen preferencia en la construcción de obras públicas. Cecilia Aro, de Mega Noticias Guaymas, nos tiene la información. En últimos años se ha abusado de la figura de adjudicación directa, un procedimiento que ha desplazado la licitación, haciendo cuestionable la legalidad de la realización de obra pública, pues mediante este procedimiento se logra cumplir con criterios o limitantes que en la adjudicación no se requieren, pero pueden ser comprobados a través de las licitaciones. Una de las prácticas más comunes es la división por tramos de grandes obras, pues son los montos lo que definen si se adjudica o licita la empresa que las realice, situación que ha ocurrido en Guaymas, señaló el regidor independiente Ernesto Uribe Corona. Agarran una obra, la segmentan para hacer montos pequeños y poderlo pasar por adjudicación directa, para no pasar por la licitación. ¿A quién se la dan? Al compadre, al compromiso, al amigo o al que se pone más guapo con ella. Ante esto ya hay acciones legales contra el Ayuntamiento de Guaymas por irregularidades en la selección de empresas tras licitación para la realización de obras como la Avenida 6. Esto por seleccionar empresas que no permiten el ahorro y optimización de los recursos públicos y beneficiar a empresas foráneas y no propuestas locales. No solo en la dependencia, en infraestructura y en control urbano, en servicios públicos, también en Semecop. Entonces, eso es el gran problema. No van a ver quién tiene mejor calidad y mejor precio. Van con quién tiene compromiso o con quién les conviene. La rehabilitación integral y pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida 6 es la magna obra de la actual administración. La edificadora Cabo Aro presentó un recurso de inconformidad, pues aunque tenía un costo menor que la aprobada por la Dirección de Infraestructura Urbana y es una empresa local, no fue elegida. Te quiero decir que de las tres propuestas que hemos presentado, yo calculo que tranquilamente se han erogado alrededor de 3 millones de pesos en exceso que pudieron haber significado para las arcas municipales una economía. Los recursos de inconformidad interpuestos fueron desechados, por lo que se buscará interponer las denuncias en otras instancias. El objetivo es que se investigue el motivo por el cual se ha elegido propuesta más alta y descartar que sea por compromisos, favores políticos o económicos. Estamos ahorita en el proceso de presentarlo a otras instancias, ¿no? En el Tribunal Administrativo, para que ellos sean la autoridad que revise y solvente realmente el procedimiento de nuestra queja, ¿no? Cecilia Aro, Mega Noticias. Oiga, decía este regidor de Sonora que los contratos pues se dan al amigo, al compadre, al que se ponga guapo. ¿Usted qué cree que pasa eso en México? El puerto de Guaymas, Sonora, por su privilegiada ubicación geográfica, representa en la cadena logística una ventaja muy competitiva para el momento de todo tipo de mercancía, el movimiento de todo tipo de mercancía, contribuyendo al desarrollo del comercio exterior en México. Sin embargo, en los últimos años, como nos comentó en su reporte nuestra compañera Cecilia Aro de Mega Noticias Guaymas, se ha abusado de la figura de la adjudicación directa, lo que ha pues desplazado a la licitación, haciendo muy cuestionable la legalidad de la realización de las obras públicas. Una situación que se va repitiendo en muchos lugares en México y Sonora no es la excepción. ¿No es así, Cecilia? ¿Cómo estás, Cecilia Aro? Hola, Leonardo, así es. Y lamentablemente también la figura de la licitación dejó de ser ese objetivo para encontrar la mejor oportunidad de una propuesta, es decir, la que fuera más económica, la que presentara los mejores materiales, lo que representara un ahorro para el municipio en este caso. Lamentablemente han ido por empresas que están cobrando más caro, con materiales más caros, porque eso es lo que quieren investigar, es decir, por qué están eligiendo a las que presentan una propuesta más cara, que no son propuestas locales y que además de generar más gasto, pues no están beneficiando al empleo local. Por eso se realizaron estas investigaciones y se presentaron las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, también ante la misma Contraloría en el municipio. Las denuncias fueron desechadas, por eso pasarán a otro
a otros rubros, a otras instancias con el objetivo de dar la resolución y por qué está el ayuntamiento privilegiando a empresas foráneas y empresas que son aún más caras. También en torno a esta obra específica de la que estamos hablando en la nota, la Avenida 6 es una de las avenidas que resultan una ruta alterna para las avenidas principales de la ciudad. Fue caótico mientras estaban realizando la obra, precisamente porque muchos vehículos optan por esa ruta, y al terminarse, el regidor que nos ayudó para esta nota, el regidor independiente Ernesto Uribe Corona, es el presidente de la Comisión de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guaymas. Cuando realizaron una revisión en la obra también encontraron que la obra no estaba igual que lo que tenían en el reporte técnico, es decir, había espacios donde la calle era más angosta, en otros más ancha, no seguía las mismas medidas que estaban indicando en el proyecto, y también por el nivel freático que se tiene en esa calle, también se requería de un tratamiento especial para evitar fugas de drenaje, las cuales sí se dieron. En este momento están realizando la segunda etapa de la obra y la está realizando otra empresa, no la que realizó la primera etapa. El objetivo, decían, era que hubiera una mejor calidad y que con esto se pudiera garantizar una obra duradera para los guaymenses y sobre todo por la importancia que tiene esta calle, pero todavía pues dándole seguimiento a estas irregularidades, porque también la misma empresa presentó otra denuncia porque no volvieron a elegirlos en esta segunda opción. Hay que mencionar que la empresa que está presentando la denuncia es una empresa local que es fabricante de materiales y por eso podía ofrecer un mejor precio para la obra, y señalaron que no eran precios de mercado y fue por eso que no las aceptaron, a pesar de que ellos podían ofrecer este mejor precio por ser fabricantes y además generadores de empleo en Guaymas. Y incluso nos decían cuánto podían haber realizado con el ahorro, cuántos metros cúbicos de asfalto, cuántas áreas de bacheo se pudieron tener, y que lamentablemente no se pudieron utilizar esos recursos por elegir la empresa más cara. Oye, viva México, no sé si hay denuncias, se ha demostrado que si la calle que medía tanto y ahora la han reducido, es decir, hay denuncias, hay pruebas y nadie hace nada, como dicen. Así es, nadie hace nada y siguen ponderando a lo mejor intereses personales. Obviamente eso lo tendrá que determinar una autoridad en caso de que se avance con las investigaciones, pero lamentablemente las denuncias se han desechado en lugar de dar seguimiento con el objetivo de que haya una mejor optimización de los recursos y con eso mejores resultados para la ciudad. Y luego la ciudadanía pues ni enterada, ¿verdad? De dónde va el dinero de todos, ¿no? Es algo común en este país. Así es. Y lo que preocupa realmente a la ciudadanía es que aquí tenemos una problemática importante de infraestructura vial. Nuestras calles realmente tienen una situación muy lamentable y solamente escuchamos las quejas de los ciudadanos por las afectaciones en sus carros, que se me ponchó la llanta, que se me rompió la suspensión, por el estado que tienen las calles que pudieran haberse mejorado si se hubiera generado ese ahorro. En verdad que qué temas, porque uno se pone a hurgar más historias en la República Mexicana. Estoy seguro, Cecilia, que esto es recurrente en muchas ciudades, en muchos poblados, y es preocupante porque, repetimos, es el recurso pues de todos los mexicanos, pero si no, pues como dice el regidor independiente, pues hay que ponerse guapo, o hay que ser el compadre del poderoso, o hay que ser el amigo cercano para que las cosas funcionen a favor de una persona, de una empresa. En verdad que es lamentable. Te mandamos un abrazo muy fuerte, Cecilia. Muchas gracias por estar con nosotros. Abrazos de regreso, Leonardo, y a todo tu público. Buenas tardes. Muchas gracias, Cecilia. No hagas cosas buenas que parecen malas, bueno, decían las abuelitas, o dicen más bien, o a la inversa podría ser, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas. También dicen que a veces las peores cosas se hacen con las mejores intenciones. Fíjense, como sea, gobiernos van, gobiernos vienen, y cada uno a su estilo propone, asegura o promete que no habrá más contratos o adjudicaciones en lo oscurito. ¿Dónde está la luz? Se preguntan los expertos. ¿Dónde está la luz? Se preguntan los ciudadanos. ¿Dónde está la luz? Se preguntan los periodistas, las organizaciones civiles.
Nadie sabe. Gracias por su atención. Lo esperamos la próxima semana con más temas de Expedientes TVC. Su servidor, Leonardo Ferrera.